Buenos días, profe. Profe, buenos días. Hola, Profe, buenos días. buenos días. ¿Alguien puede enviarle el link de la clase por WhatsApp a los chicos, porfa, para los que no sean... Profe, la última vez, bueno, no la última vez no, pero me había comunicado que había pegado el link de esta clase en la parte superior de WhatsApp. Ahí simplemente tienen Mm, que buscar la opción de arriba y ya. sí, el tema es que hay a veces compañeros que... Muy bien. Vamos a darle hasta las 5 a los compañeros que no se han unido. Si no se unen, pues iniciamos la clase, ¿vale? Profe, Hola, Dios te bendiga. buenos días. Es que tengo una pregunta. Sí, señora. El primer taller es para el 21 de septiembre, ¿cierto? ¿O para cuándo Sí, es? 21. Ah, bueno, gracias. Esa era mi pregunta. Ah. Bueno, pedirles el favor que yo envíe el micro y la concentración para que dos personas por favor le agreguen la firma y me lo devuelvan. Ojalá hoy, chicos, por favor. Se los envié por correo y también se los envié por WhatsApp. Se los agradezco. Un minuto y comenzamos, ¿ok?
Chicos, las personas que no tengan grupo, por favor, comentarlo para que alguien lo adopte, por favor. ¿Quién no tiene grupo? Yo. Por favor, diga su nombre. Bien. ¿Quién adopta el compañero, por favor? Un grupo, rapidito que lo adopte. Hola. ¿Quién adopta el compañero Miguel? Hola, hola, chicos. Hola, profe, acá estamos. ¿Quién adopta al compañero Miguel? Profe, pues por mi parte yo tengo mi grupo completo, no sé los otros compañeros cómo están. ¿Quién tiene el grupo de 4? ¿Quién tiene un grupo de 5 que adopte el compañero? No importa que sea que tenga esa de 5 para que quede de 6 para que adopte el compañero. Un grupo de 5 que escanea el compañero. Profe, yo tengo 5, no sé si con 6 se pueda. Por eso estoy diciendo que 6 no importa que quede de 6 porque una sola persona que no tiene grupo. Ah, listo, profe, entonces conmigo se puede hacer, no hay problema. Entonces, para que le escriba a Alejandro al WhatsApp para que Alejandro te incluya en el grupo. Ok, Ok, profe. chicos, muy bien. Bueno, vamos a iniciar entonces. Ya yo le mandé esta diapositiva por el WhatsApp. Espero que todos las tengan, que no tengan dificultades para verla. Entonces, vamos a seguir entonces para aclarar algunos conceptos que ya ustedes refirieron muy bien sobre la introducción a la psicolingüística, ¿verdad? Ya ustedes habían mencionado que básicamente la psicolingüística es una disciplina que describe la estructura de la lengua, incluyendo lo que es la gramática, el sistema de sonido y todo lo que es el vocabulario, ¿verdad? Recordemos que hay una diferencia entre lo que es una disciplina y ciencia. ¿M? Recordar entonces que la psicología nació como disciplina, pero hoy en día es una ciencia que según la OMS en el año 2000 pertenece a las ciencias de la salud, aunque nació en las ciencias sociales. Recordar que lo que se denomina ciencia es aquello que es observable, objetable y que se puede comprobar cada vez que se estudia. Entonces, la psicología en su función del estudio de la conducta, siempre que se estudia la conducta se puede evidenciar. Entonces, de esa manera, por eso es que la psicología es una ciencia. Y la psicolingüística es una disciplina en la medida en que todavía faltan muchos fenómenos acerca de lo que es el método, pero básicamente estudia lo que es la estructura de la lengua, la gramática, el sonido y el vocabulario. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir viendo todo este fenómeno. Si hay preguntas, nos la van haciendo. Entonces, un tema complejo es lo que sabe el hablante acerca de lo que es la psicolingüística. ¿Qué sabe el hablante acerca de los
de lo que es la psicolingüística, ustedes también habían dicho que la psicolingüística estudia los comportamientos verbales relacionados con el aspecto psicológico. De manera general se puede decir también. Muy bien. Entonces, tener en cuenta que la psicolingüística, ya lo habían mencionado ustedes, proviene de dos disciplinas o ciencias que son la psicología y la lingüística, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces que la psicología, según la ley 1090 del 6 de septiembre del 2006, establece que la psicología básicamente es la ciencia que se carga del estudio del comportamiento, ¿no? Que se sustenta en la investigación y que se fundamenta en los contenidos científicos de hechos que son comprobables. Eso con relación a lo que es la psicología, ¿verdad? Y que se incluye en el tema de la ciencia de la salud. Mientras que la lingüística, básicamente, de manera general, podemos entenderla como la ciencia que estudia el lenguaje humano y las lenguas. Básicamente es, por favor, la persona que tiene el micrófono abierto, cerrarlo. Profe, es Sebastián, pero no le ha llegado el intérprete. Le voy a escribir. Ah, hola Sebastián, ¿verdad? Entonces, hay una... Sí, profe, estaba esperando por él. Ah, ok. Bendiciones. Ah, perdón, no te había visto. Tranquila. Muy bien, entonces está hablando que la lingüística, básicamente de manera general, es la ciencia que estudia el lenguaje humano y las lenguas. Y es interesante este fenómeno porque entonces hay unas clasificaciones dentro de la lingüística, como es la lingüística aplicada y la lingüística diacrónica. La aplicada es con relación a los conocimientos de todos los procesos de la enseñanza de la lengua, cómo se adquiere todo este tema automático. Y la diacrónica estudia más que todo el proceso evolutivo. Entonces vamos a encontrar unas diferencias básicas acerca de lo que es la lingüística y lo que es la psicolingüística. Entonces, la lingüística estudia el qué constituye el lenguaje, esa palabra que está allí, qué constituye el lenguaje, o sea, cómo se sistematiza el lenguaje, cómo se compone el lenguaje, cuáles son las relaciones del lenguaje, todo lo que es el sintagma, los paradigmas, ¿sí? Mientras que la psicolingüística, perdón, estudia el cómo se utiliza el lenguaje, cómo se utiliza el lenguaje. Entonces, en el cómo se utiliza el lenguaje nos está haciendo referencia es al uso cognitivo del funcionamiento del lenguaje. ¿Qué estructuras se utilizan para generar el lenguaje? Anatómicas. Y aquí incluimos las áreas cerebrales, incluimos todo el aparato fonador, las cuerdas vocales, hasta el tema del oído, el oído medio y las demás clasificaciones que son importantes para utilizar el tema del lenguaje. Entonces, es interesante porque cuáles son esas funciones que están en juego para utilizar el lenguaje y mientras que la lingüística se basa más que todo en el estudio de la competencia, en ese conocimiento, tal como lo dice el autor Tácito, que todo hablante posee su propia lengua, mientras que la psicolingüística se basa en la actuación, es decir, cómo hace una persona, un ser humano para aprender una lengua específica, cómo el cerebro adquiere la información y luego la puede decodificar y transmitir. Es interesante. Esas son las diferencias de los conceptos a nivel general. Entonces, hablemos un poco del procesamiento lingüístico. Es una actividad mental relativa a los procesos verbales en las que influyen. Entonces, es importante tener en cuenta tres conceptos en el procesamiento lingüístico, teniendo en cuenta que la psicolingüística es el cómo. Entonces, el procesamiento lingüístico está relacionado con un estado mental. Ese estado mental sugiere un estado de conciencia, de alerta, motivación. Es interesante porque el estado mental siempre nos va a llevar a una representación. ¿De qué? De la palabra. Entonces, porque el lenguaje
de unas características que son arbitrarias en cuanto al significante y significado, pero cada vez que usted escuche una palabra, por ejemplo, si yo digo carne, usted enseguida se lo imagina, lo representa, o sea, hace un símbolo de lo que es el tema de la carne, ¿verdad? No puede evitarlo. Entonces, eso es que es la representación, la expresión de una imagen o un símbolo a nivel mental. Es importante aclarar que la palabra no tiene un color, sino tiene un sonido, es fonético. Es como el gas natural que no se ve, pero ahí está. Y si se descuida con el gas, le puede quitar la vida, en el caso que deje las llaves abiertas. Entonces, eso es lo interesante de la representación. Es un símbolo siempre o una imagen que se representa en la mente. Entonces, de esta manera, si decimos que la representación es una imagen o un símbolo, eso nos va a llevar a otro concepto relacionado, que es el signo. Es decir, la palabra misma, que se compone del significante significado. Entonces, vamos a ver ahorita que las palabras tienen un orden, ¿verdad? Tienen una sintaxis, tienen una pragmática y demás. Y lógicamente nos lleva al otro concepto de lo que es el proceso. El proceso, siempre que tenemos el proceso, hace referencia es el cómo, porque en este caso no es el qué, sino es el cómo el ser humano hace esa representación mental. Cómo es que el cerebro inmediatamente hace una representación mental. Y entonces vamos a tener en cuenta que eso lo vamos a ver también todo, que a nivel cerebral no solamente las áreas del lenguaje se activan. Esto se ha demostrado por las tomografías axiales de los PEC, las de positrones y las funcionales, que hay unas partes a nivel de la corteza frontal que se activan, pero también hay parte del sistema límbico, por ejemplo, para buscar la información de memoria. Entonces, todos estos procesos están juntos. Si hay una alteración en estos procesos, puede haber alteraciones en lenguaje y pensamiento. Por ejemplo, Dios los guarda a todos, las personas que tienen afasia, las más comunes son las afasias de Broca y la de Wernicke. Esta fase de Broca, que es una fase de expresión, también se conoce como afasia motora, tiene muchos nombres. Esta fase de Broca, entonces la persona tiene una dificultad, un problema que le cuesta expresar lo que piensa, las ideas. Él lo piensa, tiene la representación clara a nivel mental, pero no puede articular. Ven qué interesante. Entonces, usted nunca se ha detenido a preguntarse sobre la importancia del lenguaje. Nosotros hacemos el lenguaje de forma automática y escuchamos de forma automática, pero el lenguaje tiene una complejidad grande. Entonces, usted nunca se ha puesto a mirar el espejo sobre lo importante que es usted y lo complejo que es estar vivo. Entonces, este tema del signo, que es el lenguaje, es muy interesante porque los seres humanos a veces se menosprecian, se desvaloran. Y recuerden que el tema de la lengua está en relación con la comunicación clara de hechos, ya sea a nivel oral o escrito, que ya vamos a ver. Entonces, eso es para tener en cuenta, ¿no? Entonces, dice el autor Frías que el estado mental es un factor causal, ¿sí? De la causalidad que explica la conducta humana. Es porque el lenguaje, en su representación más alta, es un signo, y como es un signo, hay una imagen, y esa imagen te sirve para regular la conducta. Y eso lo vamos a ver cuando tengamos Vygotsky, ustedes lo mencionaron, que el lenguaje tiene una de esas funciones, que es la regulación conductual. Y ese es un problema que está pasando más que todo en las generaciones nuevas, por ejemplo, con el uso del tú y usted, que tienen su forma de ser en la regulación del lenguaje. Pero bueno, entonces el autor nos va a hablar de dos procesos, de este estado mental. Y este estado mental nos va a hablar de un fenómeno que es la entidad estática y la entidad en proceso. Entonces nos dice que la entidad estática hace relación a aquella intención, ese estado de intención que nosotros expresamos por medio de los sentimientos. Entonces el autor coloca el ejemplo de tengo mucha hambre o tengo mucha sed.
es una entidad estática. ¿Estática por qué? Porque es solamente una emoción, un pensamiento, pero que usted no genera una acción. Y la entidad en proceso básicamente hace referencia al pensamiento y la función que usted va a generar para alcanzar cierta meta. Entonces, tengo mucha hambre, es la entidad estática, pero usted decide si eso lo lleva a la entidad en proceso. Es decir, si yo, ahorita que estamos en la clase, que usted tiene mucho sueño, es la entidad estática, tengo mucho sueño, y la entidad en proceso es, estoy pensando, si dejo el celular o el computador abierto y que la clase suene y yo sigo durmiendo. Tiene esas dos opciones. O la entidad en proceso establece que va a dejar de dormir para poder concentrarse en la clase. Son dos conceptos muy relacionados, muy importantes. ¿Queda claro ese tema de la entidad estática y entidad en proceso, chicos? Sí, profe. Sí, señor, Muy muchas bien. gracias. Entonces vienen aquí dos conceptos interesantes que son las clases de estos estados, que son los intencionales y los no intencionales. Entonces, vamos a encontrar que obviamente los intencionales se rigen por la motivación, ¿verdad? Todo lo que es gracias al SARA o la sustancia activadora reticular ascendente, que es la que nos permite a nosotros generar una intención voluntaria acerca de un aprendizaje o acerca del lenguaje. Esto no solamente implica para yo expresar una idea, sino para aprender. Y entonces hay unas clases de estados no intencionales que hay cosas y formas del lenguaje, repertorio vocálico, que uno aprende de forma inconsciente o involuntaria y que a veces no nos damos cuenta. Entonces, ¿cuál es la idea del psicólogo? Que su repertorio semántico aumente y tenga un lenguaje técnico intencional, más allá de que se aprendan cosas involuntarias. Entonces, nuevamente retomando el tema de la psicolingüística y ya para salir de su definición, podemos decir, según lo que dice Fría, que es la disciplina que describe la estructura de la lengua, incluyendo su ática. Es decir, ática generalmente es un concepto que se refiere a un sistema geográfico, más que todo en el tema de África y Asia. Entonces, a un lugar, o sea, se refiere a un lugar específico que la lengua tiene un lugar específico en la corteza cerebral. Y el tema del sistema de sonidos y vocabulario. Entonces, trata de descubrir los procesos psicológicos mediante los humanos adquieren y usan el lenguaje. Se pregunta la psicolingüística, ¿por qué un niño recién nacido o un niño de 1 año, 2 años, que nace en Colombia y es llevado a Inglaterra, a cualquier país, puede desarrollar el lenguaje sin ninguna dificultad? Estamos hablando de que cuando no existen alteraciones a nivel estructurales, anatómicos. ¿Cómo es que pasa este fenómeno? Si el chico debe tener una predisposición, pero para aprender el inglés, ¿cómo es que el español, cómo es que el chico logra aprender el inglés sin ninguna dificultad? ¿Y por qué hay una inflexibilidad cognitiva, dice el autor Frías, en que cuando se aprende una lengua hay una cierta resistencia a aprender otra lengua, aunque con motivación se puede lograr? Entonces, son datos muy interesantes que todavía hay una cantidad de respuestas con interrogantes, pero que es el objetivo de la psicolingüística. Hay un libro que se llama Lenguaje y Pensamiento de Vygotsky y hay un libro que se llama Sensación y Percepción de Luria, que son interesantes. Quien quiera profundizar puede, están en el internet. Ok, entonces los objetivos de la psicolingüística es el análisis de las actividades de producción y comprensión del lenguaje, casi nada. Usted no se ha puesto a pensar algún día lo complejo que es el tema de el lenguaje. Usted solamente habla automáticamente, pero usted no se ha puesto a analizar esa función bonita y compleja de lo que es la producción y la comprensión. Imagínate el que alguien te comunique algo y tú lo logres comprender. Eso solamente pasa en los humanos, ese grado complejo de lenguaje. Porque es cierto que en los animales hay unos santos voluntarios, pero que no tienen la complejidad de los seres humanos.
Y el otro objetivo de la psicolingüística es el estudio de aspectos evolutivos y patológicos de la lengua. Los aspectos evolutivos hacen referencia a todo lo que son los componentes filogenéticos y ontogenéticos. Recuerde que cuando yo me refiero a filogenia, me refiero a todo el estudio del árbol genealógico a través de la historia, ¿sí? Todos esos cambios evolutivos a través de la historia, desde que comenzó la historia o hasta donde se tiene conocimiento de la historia, ¿sí? Y el tema patológico que lo vamos a ver aquí, de los trastornos de pensamiento y lenguaje. Tenga en cuenta lo siguiente, el pensamiento se evalúa a través del lenguaje. Es la forma como uno evalúa el pensamiento. Aunque hay unas características del pensamiento y lenguaje que con solamente observar a la persona uno puede describir al paciente. Entonces, ¿cuál es la idea? De que el estudiante de psicología, de procesos psicológicos superiores, aprende el tecnicismo acerca de los conceptos básicos del lenguaje, pensamiento, inteligencia, funciones ejecutivas y su patología. Para este tema de la patología, para aprender la patología, no se aprende con una clase, sino se aprende con la repetición, muchachos. Repetición, repetición y comenzar a evaluar de una forma sana a los familiares cuando ellos eh, estén con nosotros sin que se sientan observados. Es una forma buena de aprender este tema de los procesos patológicos del lenguaje y pensamiento y los demás. Por ejemplo, encontramos allá al abuelito, que el abuelito está solo en un rincón, entonces está diciendo algo pero no se le entiende. Musita, ese trastorno de la expresión del lenguaje se conoce como musitación. Encontramos al hermano que en los días de parciales está hablando solo y en voz alta, más frecuente de lo normal. Entonces es un trastorno del lenguaje expresivo que se conoce como soliloquia, que es hablar solo, que es patognomónico de algunos cuadros de ansiedad o cuando se aumenta el estrés, pero es patognomónico de la esquizofrenia y de algunas intoxicaciones por sustancias psicoactivas. Entonces, estas cosas hay que aprenderlas, muchachos, y eso se aprende a partir de la repetición, y eso es lo que vamos a ver hoy, o si no nos alcanza el tiempo, la próxima clase, insisto, la repetición y la repetición. Que no desaproveche esa oportunidad de aprender el tema de la evaluación de estos procesos psicológicos superiores. Muy bien. Fundamento, ya habíamos hablado, ¿verdad? De lo que implica la comprensión, ¿verdad? Que la comprensión está ligada a un fenómeno interesante y es la inteligencia. ¿Eh? Si usted se ha dado cuenta, las personas mayores, se le llama los pacientes geriátricos, el concepto técnico. A medida que va avanzando los años, una persona de 90 años, en muchos casos no pasa, pero en muchos casos sí pasa que hay un deterioro cognitivo asociado a la edad o en algunos casos hay pérdida de memoria y por consecuencia de la pérdida de memoria hay enfermedades que se conocen como las famosas demencias, ¿verdad? Que la más común es la demencia Alzheimer. Entonces, esas personas es difícil comprenderlo porque se ha perdido ese componente cognitivo que posibilitaba la comunicación, es decir, esas áreas que posibilitan el lenguaje, que eso lo vamos a ver acá, se han atrofiado. Igual, las personas que son sordas, que le decimos coloquialmente sordomudas, que no hay sordomudos sino sordos, tienen un lenguaje de señas estructurados y nosotros, los seres humanos, debemos comenzar a preocuparnos por aprender este lenguaje de señas porque tenemos que pensar en la inclusión y en el futuro. Que imagínense que tengamos un compañero que tenga lengua de señas y nos podamos comunicarnos. Eso son cosas para tener en cuenta, ¿no? Entonces, esa función de comprender es una habilidad también del ser humano porque los animales solamente comprenden una o dos instrucciones. O sea, hay un test que es el token test, que es muy interesante. Si ojalá nos dé tiempo podemos verlo acá.
Es un test que me gusta mucho porque estudia la comprensión de órdenes de baja, mediana y alta frecuencia. Que es, hay 3 órdenes que la persona debe realizar en la prueba y si se da cuenta, el ser humano es capaz de realizar muchas órdenes en varias acciones, pero en un mismo lugar, modo y tiempo. Entonces, el fenómeno de la comprensión nos lleva a pensar, nos lleva a generar a todos un conocimiento, porque para que usted se genere un conocimiento, debe comprender lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Mediante el uso de la palabra, mediante el signo. Entonces, ya sea de manera oral o escrita, usted comienza a generar ese proceso de comprensión y ese proceso de comprensión nos lleva al conocimiento y el conocimiento nos lleva ¿a qué? A la inteligencia. Si se dan cuenta, las personas, vamos a colocar un ejemplo, con síndrome de Down, que se asocia mucho a la discapacidad intelectual, Profe, tienen una dificultad en la comprensión y eso genera un problema en la inteligencia. Hola, Leo. hola, profe, ¿me escucha? ¿Sí está bien el sonido? Sí, señor. Ok, bueno, profe. De hecho, se me surgen unas preguntas con referente a la comprensión. Bueno, esto tal vez no debe ser como algún trastorno o alguna enfermedad, sino depende también como la atención, porque digamos, en clases los compañeros malinterpretan lo que el profesor dice. Digamos, el profesor dice, por ejemplo, en esta clase, toca hacer un caso clínico y como que no comprenden las temáticas o no escuchan. ¿Eso tiene alguna como intervención en la atención o qué factores se dan en que no comprendamos bien lo que el profesor nos está diciendo de que sí, pues bueno, o como profesor o compañeros cuando estamos hablando, si tratamos de ser lo más específicos para que nos entiendan? Muy bien, Alejo. Sí, has mencionado algo interesante y recuerden que habíamos dicho en la primera clase que los procesos psicológicos superiores van a depender de los procesos básicos, ¿verdad? Lo que son la atención, la motivación, el estado de alerta y lógicamente para que se genere una comprensión y una adquisición de conocimiento, debo tener un estado de alerta mínimo y motivación. Lógicamente, ese estado de alerta me va a llevar a lo que es la atención sostenida, o sea, sostener la atención por un periodo específico de tiempo y eso me va a permitir filtrar cierta información. Pero eso hablando en los términos de forma normofuncional. Se supone que somos personas normofuncionales, que somos personas, entre comillas, que estamos bien, pero yo me estaba refiriendo a los chicos de pronto con síndrome de Down que tienen una discapacidad intelectual que a nivel cerebral, por más motivación que tengan, por más atención que tengan, los chicos tienen fallas para la comprensión de órdenes, por ejemplo, órdenes de 3, 4 instrucciones, o por ejemplo, tienen dificultades para comprender el proceso matemático de sumas, restas, multiplicación, división, aunque uno encuentra estudiantes universitarios con estas falencias, ¿no? Y uno, bueno, ¿no? Eso deja mucho que pensar, pero a nivel cognitivo de estos chicos con discapacidad intelectual tienen una imposibilidad para aprender estos conceptos complejos, que usted lo ve como simple, porque sumar es simple, ¿no? 22 más 5 para usted es simple, usted sabe que ya es 27, pero para ellos ese proceso mental no es tan sencillo, porque esa representación falla, y esa representación falla a nivel mental es lo que hace que ellos vean 22 más 5 y vean el 2 por aparte, el 7 por allá, el 2 por acá, mientras que usted lo agrupa en lo imago o en la imagen. Entonces, a nivel de comprensión, sí se necesita una persona normofuncional, está a la alerta, motivada, atendiendo, concentrada para poder comprender, pero una persona con discapacidad intelectual llega un momento que por más que la persona quiera aprender, no lo va a poder realizar. También estoy hablando también de las personas dentro del espectro autista. Recordar que el espectro autista hoy en día es por grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces el grado 3 es el más difícil, el grado 1 es el más funcional. Ya desaparece el concepto de lo que es el Asperger o Asperger. Ya ese concepto ya no se utiliza. Entonces, son datos para que tengamos en cuenta. Hay que familiarizarse con el DSM. Ahora en la versión quinta. Tiene un muy buen aporte.
Alejo. El otro fundamento de esto que estamos tratando es el tema de la producción del lenguaje, perdón, del habla. Entonces, la producción del habla incluye todos los procesos que son formulación, conceptualización y articulación. Entonces, recordemos entonces que el habla es la forma por medio del cual se expresa el lenguaje. Ya ustedes lo habían manifestado y ya hemos dicho Profe, qué también, pena. hola, ¿Me puede repetir los procesos que incluyen, por favor? los procesos de la producción del habla, hola. Sí, profe. Ah, ok, había dicho que incluyen unos procesos que son la conceptualización, la formulación y la articulación. Entonces, esto es interesante porque usted no lo hace de forma consciente, pero ya está automatizado. Usted elige el tema de las palabras, si son una palabra a nivel singular o si es un conjunto de oraciones específicas para formar una frase. Entonces, recordar entonces que el habla va a depender del aparato fonador, es decir, de los órganos respiradores, todo lo que es los pulmones, los bronquios, la tráquea, que son los órganos de respiración, pero también están los órganos de fonación, que es la cavidad glótica, la laringe, las cuerdas vocales, los resonadores, tanto nasal y bucal, y están unos órganos de articulación, que es donde existen algunas, comúnmente muchas patologías, los órganos de articulación donde están el paladar, están los dientes, ¿no? Los labios, la lengua y la glotis. Entonces, por eso digo que el tema del habla es un tema complejo, ¿sí? El tema de la comunicación es un tema complejo que uno a veces no lo valora, no lo valora. Entonces, hay un fundamento también que es la adquisición, ¿sí? Que hayamos mencionado durante la clase, que es cómo se aprende una lengua, ¿no? Entonces surgen unas preguntas. ¿En qué parte del cerebro reside la formulación y comprensión del lenguaje? Ya sabemos que de manera general, y aquí vamos a ver un poquito, pero no lo tan profundizado como en las siguientes diapositivas que yo le envié, quien las revisó, se puede dar cuenta que ahí hablamos de algunas estructuras ya más complejas. Y por ejemplo, el tema del lenguaje está en relación con otras funciones cognitivas y que están relacionados con la famosa área de Broca, ¿verdad? Que es el paro percular y triangular, o sea, área 44, 45, y por acá en la parte inferior, o F3, que es la circunvolución frontal inferior del lóbulo frontal, tenemos el par, un par que se llama orbital, que también está relacionado con el lenguaje, y que la comprensión del lenguaje está mediada en gran parte por el área 22, que es el área de Wernicke, que se encuentra en la circunvolución temporal secundaria. Todo eso lo vamos a mirar con la gráfica para recordarlo a los que no se acuerdan sobre esos procesos. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que si usted sufre una lesión en alguno de esos dos componentes, va a tener un problema en la articulación o en la comprensión. Y si tiene un daño, por ejemplo, en el fascículo arqueado, puede tener una fascia transcortical motora o una fascia global. Pero bueno, eso ya lo veremos cuando veamos afasias, ¿no? Y ese tema de las estructuras anatómicas que son interesantes, que si hacen el desarrollo y usos normales de todas las habilidades, es muy interesante porque yo le pregunto, ¿cuántas palabras crees que dice un niño de 18, 16 meses? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas palabras dice un niño de 18 meses o 16 meses aproximadamente? Te va a decir solamente un promedio de 20 palabritas. No te va a decir más. 20, 22, 24, pero el promedio es 20. Un niño de 18 meses te dice 20 palabras. Luego, cuando un niño tiene 2 años, más o menos te está diciendo un promedio de 48 a 52 palabras y la media es 50, ¿sí?
la frase más simple, tete, mamá, coge, dame, papá, pásame. Y es importante tener en cuenta con el tema del lenguaje porque ya si analizamos a un chico de más o menos de 4 años, más o menos tiene un promedio de adquisición del lenguaje, de un repertorio de 1000 palabras aproximadamente. Entonces, ese tema de repertorio de 1000 palabras debe completarse casi que en su totalidad en un niño de 7, 8 años. Entonces, yo un chico que tiene problemas en la comunicación de 5 años, no puedo decir que tiene un trastorno en la comunicación. Por ejemplo, una que es muy frecuente, para que la tengan en cuenta, aquí en nuestro... Profe, disculpe que interrumpa. Sebas pregunta que ya de 7 años, 8 años, ¿cuántas palabras ya debe dominar? Debe tener ya todo su repertorio lingüístico, el niño, todo el repertorio lingüístico. Es poco lo que adquiere, en realidad. Es poco lo que adquiere. Debe tener ya casi todo su repertorio lingüístico. Muy buena pregunta, Sebas. Muy buena. Entonces, Profe, me genera una duda porque yo veo que los niños preguntan qué significan las palabras o qué significa una palabra o cosas así por el estilo. güey, pero eso es otra cosa, Sebas. Eso es muy diferente entre el repertorio lingüístico y el significado de la palabra. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando de que el tema del habla es un signo, ¿verdad? Es un símbolo que está compuesto de significante y significado. Entonces, el significante mismo es la palabra y lo que tú estás refiriéndote es al significado, porque los niños, mira, el niño puede decir, tiene la palabra vocálica de carro, pero el niño no sabe qué es un carro. Entonces, por eso pregunta, ¿qué es un carro? ¿Qué es un ladrón, mamá? ¿Qué es ser presidente? Pero él tiene el repertorio de lo que es la fonética de presidente, lo que no sabe es el significado como tal. Y ese es otro proceso que es muy interesante que se debe dar aproximadamente, debe estar listo a los 12 años, Sebastián. Y para todos, a los 12 años, la persona tiene que tener ese contenido semántico casi listo a los 12 años. Es decir, que es poco lo que se adquiere con relación a los contenidos semánticos y de significado. Entonces, inmediatamente, a medida que la persona se mantenga en el mundo educativo, va a seguir ampliando ese repertorio semántico. Es decir, vas aprendiendo más conceptos, más conceptos, más conceptos. Y mira que es muy interesante porque uno encuentra personas del común que te dicen, por ejemplo, te exhorto que hagas esto. Entonces uno le pregunta, pero mira, qué es eso de exhorto? ¿Sí? ¿Qué me estás diciendo con eso? Ah, no, yo no sé. ¿Sí? Porque tiene el repertorio del lenguaje, pero no tiene la comprensión, que es el contenido del concepto, el contenido del significado. Y eso es interesante, porque hay muchos estudiantes en psicología que expresan muchas palabras, hablan muy bonito, muchas cosas, pero a veces no saben qué están diciendo. Entonces es muy interesante la pregunta que hace Sebastián, porque a los 12 años debe estar esto establecido. Profe, Hola. mencionabas algo con relación a que existen niños, bueno, que de 2 años que usan 48 palabras, bueno, es como lo más medible o analizado según la estadística. Yo, pues obviamente cuando estuve en mi infancia, conocía niños que tenían la edad de 4 a 5 años y aún no decían mamá ni papá. Y obviamente se preocuparon los padres, lo llevaron al especialista, que, bueno, no supe los resultados, pero ¿qué alteraciones tiene pues en la producción del área de Broca? ¿Será que tiene alguna, bueno, que también la genética, la familia tampoco producía palabras con rapidez? La mamá también tenía esa descendencia de que habló como a los 6 años. Bueno, que son posibles especulaciones, pero cuando no produce las palabras, por ejemplo, a los 2 años o a los 3, 4, el área afectada vendría a ser el área de Broca.
porque es la producción del lenguaje. Hola, Alejo. No, mira, no hay alteración del área de Broca en los chicos. En los chicos no hay alteración de área de Broca. No ese es el problema. El problema está relacionado son con los órganos que mencioné ahorita. O sea, todos los órganos de respiración, fonadores y los más básicos. O sea, hay que analizarlo. Bueno, dijiste algo interesante que me lleva a decirles algo. Lo primero que uno debe hacer con los chicos en consulta, que uno sugiere que tengan problemas de aprendizaje, es mandar potenciales evocados de sonido para cerciorarse que el chico está escuchando bien. Eso es lo primero que uno debe hacer. Profe, entonces no se Pregunta. utilizaría Hola, la estimulación. hola, 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 déjame terminar la pregunta y ya te respondo. listo. Entonces, no podemos hablar que un chico de 2 años tenga problemas en la comunicación a menos de que tú veas signos y síntomas del espectro autista, o al menos que tú veas que el chico no te escucha cuando tú le estás hablando. Eso es muy fácil de evaluarlo. No lo llaman por el nombre, hace sonidos fuertes, el chico tiene que voltear a donde está el sonido, ¿sí? O palmas. Si el chico no lo hace, es un signo de alarma que puede llevarnos al tema del potencial evocado de sonido para corroborar si de verdad que el chico no escucha o que hay un tema dentro del espectro autista, que son las dos cosas, digamos, más graves que pueden pasar. Pero yo, un chico de 3 años, de 4 años, que tenga dificultades en la comunicación, o sea, que el niño se esté expresando y tenga alguna dificultad de comunicación, no puedo decir que tiene un trastorno en la comunicación. Insisto, yo dije que a nivel del castellano lo más difícil que aprenden los chicos, la más dificultad es la letra R o R. Y ese trastorno se llama dislalia. Entonces, la dislalia se clasifica en rotacismo, landaxismo y sigmacismo, que eso también lo vamos a ver. Entonces, el rotacismo es la dificultad que tiene el chico para articular la letra R o R. Y esto pasa a nivel de Colombia mucho, a nivel también de España, pero si tú analizas Puerto Rico, ya el tema del lenguaje es diferente. Habría que analizar esas variables porque ya hablan diferente. Entonces, toca entonces un chico de 5 años que debe tener cierto repertorio y tenga dificultades de pronunciar la letra R o R sin que exista un diagnóstico de dislalia, ¿sí? O disartria, que a veces también es otra dificultad que pasa. Usted puede comenzar a generar todo este proceso de rehabilitación. Entonces, hay un tema que se llama baja lengua, que es como una paletica que se utiliza mucho para colocar el punto y modo articulatorio en el que un chico pronuncia. Con el lápiz, también que el chico pronuncie la letra, palabras con R o R. Y se deben hacer ejercicios de maduración en la respiración, porque también es una falla. Entonces, coge un pitillo, con el que el chico comience con el pitillo a hacer burbujas y comienza a soplar vejillas, comienza a soplar ciertos elementos para fortalecer todo el aparato respiratorio y fonador. Ahora, ¿qué es importante? La señorita hablaba de la estimulación cognitiva. Es importante la estimulación cognitiva, pero la estimulación cognitiva tiene sus limitaciones. O sea, un niño de 2 años, 3 años, todo el mundo lo está estimulando. Cuando tú sacas un niño de 1 año, los niños tienen un tema filogenético que es que ellos llaman la atención. Y a los niños también les llama la atención el adulto. Por eso es que un niño de 7 años es muy vulnerable a un abuso sexual, porque los niños son muy atraídos por el adulto. Entonces, entonces, todo el mundo tiene que ver con el tema de los niños, entonces todo el mundo los estimula. Este bebé, ¿cómo se dice papá? Papá, todo el mundo lo está estimulando. Ya, lo otro, que es la estimulación en la centro de rehabilitación, yo no lo comparto, que vamos a estimular ciertas cosas del niño, cuando el niño en realidad tiene que estar en la familia, en el entorno, no estoy de acuerdo con la estimulación cognitiva, a menos de que se vaya a enseñar un arte. Por ejemplo, enseñar al niño a nadar, enseñar al niño a pintar, enseñar al niño el danza o baile, pero de resto la estimulación cognitiva de que vamos a colocar el rompecabezas al niño y esas cosas, no estoy de acuerdo porque no sugiere un buen adecuado proceso natural del chico. No sé si respondí las dos preguntas, si no, pues nuevamente la hacen y la intentamos responder. Alejo y la señorita. Profe, pues yo tengo bueno, con lo que me dijo,
no se pueden sacar conclusiones así a la ligera. Toca primeramente abordar otros criterios para así sacar posibles hipótesis, como obviamente también uno que me pareció muy interesante es la parte auditiva. Pero sí, porque a mí me quedó bien claro el tema. Por mi pregunta, gracias. Igual, profe, también me aclaró mucho. Muy bien. ¿Alguien más tiene pregunta con relación a esto para seguir? Con la pregunta suya puede ser la pregunta de miles de personas. Entonces, es importante aclarar las dudas. Bueno, vamos a hablar del tema del lenguaje. Vamos a hablar ya de este lenguaje que es una capacidad o una habilidad que poseemos los seres humanos. Es un regalo que nos regaló Papito Dios, o como usted quiera llamarle, la madre naturaleza, que nos permite expresar sentimientos, pensamientos por medio de la palabra, ¿no? Lenguaje. Entonces, encontramos acá este tema de que hay unas clasificaciones de lenguaje, ¿verdad? Que está el lenguaje corporal, que está el lenguaje del seña, que está el habla propiamente dicha. Entonces, que está también, hay un sistema de comunicación que se conoce como el braille, que es para las personas que son ciegas, que ese es su sistema de comunicación. Entonces, hemos ido avanzando en ampliar todo este tema del lenguaje. Muy bien, tenemos mucho que aprender del lenguaje. Entonces, les voy a leer 3 frases. Un perro ladra para que se le deje salir. Un loro dice, pájaro bonito, al verse a sí mismo en el espejo. Un niño dice, odio la remolacha y no me la comeré. Pregunta, ¿cuál de estas expresiones refleja el uso del lenguaje? Las 3, profe. Pero ¿no es usted que el lenguaje permite expresar pensamiento? Yo estoy preguntando, yo no sé, yo estoy preguntando. Yo simplemente digo, ¿cuál de estas expresiones refleja el uso del lenguaje? Alejo dice las 3 y es válido. Usted dice que el lenguaje comienza a expresar sentimientos y emociones y es válido. ¿Quién más se atreve a decir cuál de estas expresiones refleja el uso del lenguaje? Profe, solamente la tercera, Niño. ¿Por qué? porque Profe, estuvimos ¿por qué? viendo la clase pasada que el lenguaje es la capacidad innata exclusiva de los seres humanos. Excelente. ¿Alguien iba a decir algo más? Sí, profe, Fabián, mi nombre es Fabián. Decía Hola. también que el niño, teniendo en cuenta de que tiene un pensamiento y ese mismo pensamiento lo emite a dar un sonido de lo que está pensando o de lo que quiere hacer. Interesante, muy bien también. Sí, mira que todos tienen razón en lo que dicen. Las 3 frases, en las 3 frases hay un tema de lenguaje, pero hay que analizar lo siguiente que dicen los compañeros, y es que hay que diferenciar entre los actos comunicativos y el lenguaje. Entonces, si se dan cuenta, lo que el loro dice, lo que el perro dice, el perro ladra, es un acto comunicativo, pero la frase, tal como dice Sebastián y el otro compañero que nos manifestó, que la propiedad clara del lenguaje la utiliza el niño cuando expresa los sentimientos y los pensamientos, lo que está pensando. O sea, odio la remolacha y no me la comeré, es claro. Pero, por ejemplo, usted no puede, se va a dar cuenta ahora cuando retomemos otra vez este tema de que, por ejemplo, un perro no puede decirle a usted cómo se siente o cómo eran sus padres, por mucho, muy bonito que ladre, por muy elocuentemente que ladre el perro. Entonces, muy bien, porque el lenguaje es propiamente de los humanos que refleja los pensamientos y los sentimientos. Muy bien. Profe, quisiera Entonces, algo. sí,
por ejemplo, uno ve que, como hemos dicho, de que es algo exclusivo de los seres humanos porque requieren procesos de pensamiento superiores. Y Sí, muy cierto. adicionalmente, pues obviamente los animales, aunque tienen su manera de comunicar, no hablamos de ellos como un lenguaje propiamente, ¿no? Y es distintivo de también de cada animal. No es igual, ellos se guían más por visión, por instinto, su comunicación es más instintiva de lo que ellos ven de su mundo alrededor. Pero es distinto Muy, en el caso de los seres humanos. muy bien. Es por eso que debemos separar el tema de los actos comunicativos del lenguaje. Muy, muy interesante. Entonces, nuevamente retomar con el tema del lenguaje. El lenguaje humano se caracteriza por su estructura jerárquica. Y entonces, vamos a encontrar unas unidades menores de análisis. Recuerden que esta es una introducción a la psicolingüística, muchachos. Esto, quien quiera profundizar, lo puede hacer porque esto solamente es como conocer un poco, pero en realidad la psicolingüística es un tema muy serio, un tema que implica muchas horas de estudio. O sea, esto es más complejo de lo que parece. Entonces, hay unas unidades de análisis que se conocen como los uniles. Todas las lenguas tienen estas unidades en comunes. Los uniles lingüísticos, que son las unidades menores de análisis, ¿verdad? Que el autor representa el tema del niño llora, el perro ladra. Son uniles lingüísticos, o sea, está expresando algo en común. Todo el mundo a nivel mundial llora, todo el mundo a nivel mundial, todos los perros ladran. Entonces, son uniles lingüísticos que se comparten entre todas las lenguas. Entonces, por ejemplo, todo el mundo grita, son uniles lingüísticos que sin conocer la otra lengua nos puede comunicar algunas cosas, pero eso es básico, ¿no? Este señor Bertrand Russell comentó una vez, abro comillas, no importa cuán elocuentemente pueda ladrar un perro, no puede decirnos que sus padres eran pobres, pero honestos, ¿sí? Es más o menos lo que están diciendo los compañeros y lo que eh, sustentan que el lenguaje es propiamente solamente de nosotros los seres humanos. Los otros son actos comunicativos. Miren que una abeja reina puede guiar a las abejas para hacer la colmena, puede orientarlas al tema de recoger la miel, pero no puede expresarle, por ejemplo, que se acerca el dueño de la finca y que va a dañarles el panal, que va a acabar con todo. Y entonces estamos hablando de que ellos tienen unos actos comunicativos, pero que no llega a pensar acerca del tema del lenguaje como tal, ¿sí? Porque ya no es capaz de entender que su vida corre peligro, por ejemplo. Entonces, casi todos los seres humanos aprenden durante la infancia una lengua de forma espontánea. Esto no lo digo yo, lo dice Acamillán, Demers y compañía. De forma espontánea, sin enseñanza aparente y con cierta rapidez, a menos que se hallen discapacitados, ¿no? Miren qué interesante. Entonces, es importante, por eso digo que es que nosotros venimos con una predisposición genética a aprender el lenguaje, pero necesitamos ese entorno, que es el medio por medio del cual se expresa la genética. O sea, un entorno natural es para que el chico desarrolle el lenguaje de forma casi que espontánea. Obviamente va a necesitar las variables de estimulación, en que el papá le diga, papá, mamá, tete, y le estimulen esas cosas, porque hay chicos que se ha comprobado que si no se estimula, puede existir una carencia en este fenómeno. Esto hay que estimularlo. Recuerden, bueno, hago un paréntesis aquí, que nosotros los seres humanos, bueno, esta es otra ventaja que tenemos con relación a los animales. Nosotros los seres humanos tenemos una ventaja con todos los animales porque nosotros nacemos inmaduros. O sea, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso nace inmaduro, chicos. Mientras que el sistema nervioso de un animal nace casi completamente maduro. Ejemplo, una vaca, ¿verdad? Que tiene su cría, que es el ternero, tiene la cría, su cachorro, inmediatamente nació,
lo vemos que a los 15 minutos está intentando levantarse, yo creo que antes. Está intentando levantarse, a la hora ya está de pie, a las 2 horas ya está comiendo. Miren qué interesante, o sea, la maduración de los órganos es increíble, o sea, vienen casi maduros, casi preparados para enfrentar el tema del entorno que los rodea, mientras que nosotros nacemos y nacemos inmaduros. Somos la única especie en el mundo que si nos dejan solo, sí, cierto tiempo, lo más posible que nuestro destino sea la muerte. Estoy hablando de un bebé de 2 meses, ¿no? Hasta bebé de 1 año, 2 meses, lo dejan a la intemperie y es posiblemente que muera. Entonces, porque nuestro sistema nervioso viene inmaduro. Inmaduro. Y es muy interesante porque nosotros no tardamos cuántos años para adquirir el repertorio del lenguaje. Decimos que un chico de 5 años tiene un repertorio más o menos de 20.000 palabras. ¿Sí? Mira qué interesante porque esto lo que dice es que nosotros necesitamos un tiempo, ¿no? Perdón. Niño de 5 años, 2.000 palabras, perdón. No, 20.000 palabras son las que dice una mujer al día, perdón, son 2.000. Y los niños de 6 años tienen más o menos 6.000 palabras y ya se supone que un adulto debemos tener, poder usar pues 25.000 palabras y más o menos reconocer hasta 50.000. Eso va a depender de qué tanto te formes. Entonces, mira qué interesante de que cuántas palabras tiene, cuál es su repertorio de pronto de un animal. Es cierto que muchos animales han desarrollado ciertos componentes, pero no se puede comparar con el tema del lenguaje de los humanos. Mira que nosotros nos tardamos cuántos 7 a 12 años para casi tener listo nuestro repertorio lingüístico y el conocimiento de esas palabras, y los animales en un día ya están haciendo lo que tú te demoras. Por ejemplo, el acto de caminar, que vamos a ver también en la siguiente clase, el desarrollo locomotor, 15 minutos, 1 hora en levantarse después que nace. ¿Cuánto se tarda uno? Las que son mamás, ¿cuánto se tarda más o menos un niño en caminar? 2 años. 2 años, 1 año, 6 meses, 1 año, 8 meses, ¿verdad? Entonces, y que el niño, que tenemos que gatear, que tenemos que hacer otros procesos, ¿verdad? Arrastrarnos. Entonces, eso a nivel cerebral da una maduración. Es decir, esos actos motores, hoy en día usted puede caminar usando el teléfono sin mirar lo que está caminando. Pero eso hoy en día es fantástico porque usted lo aprendió en algún momento de su vida, o sea, cuando era niño. Y cuando era un momento niño, si a usted lo sueltan, cuando está aprendiendo a medio caminar, tiene que tener cuidado porque se estrella con lo que sea, no se regula, no, si lo dejan en la carretera, se lo lleva un carro. Los chicos no se regulan. Entonces, es una cosa linda porque eso se estructura y se proyecta a la famosa área 4, que es el área motora primaria, donde están los músculos de Penfield, ¿verdad? Y el área 312, que es el área sensitiva primaria o somatosensorial primaria, donde también se proyectan todo lo que son los conocimientos sensoriales de todos los órganos. Esto es muy interesante. Ahí es donde se proyectan todos esos motores. Si usted no sabe manejar una moto o un carro, es como aprender a caminar. Entonces, quien quiera hacer el ejercicio se va a dar cuenta que va a tener sentimientos de inseguridad, de miedo, no voy a poder con esto y demás, que es complejo, que es muy distinto a aquel que aprendió a manejar una moto o un carro cuando estaba más chico. En ese momento también sintió todas estas cosas, pero ahora es más difícil. Muy bien. Entonces, Profe, hola. sí, profe, me surgió una pregunta mientras estaba hablando. Bueno, Señor. a ver cómo la defino más resumida. Decía, pues, hace unos momentos de que aún las ciencias se preguntan cómo el niño aprende 2 idiomas, tanto inglés y español. Yo también me miré un documental de que estaban súper anonadados de cómo la niña sabía
creo que 8 idiomas. Inclusive pues trajeron a esos 8 traductores para que hablara con ella. Obviamente eso lo presentaron por YouTube, fue una presentación súper wow, pero a nivel, pues todos quedaron súper asombrados con su inteligencia. Pero a nivel emocional, esa niña, ¿cómo puedes expresar lo que siente ya que no sabe cómo conjugar ciertos verbos o quizás ciertas cosas para decir lo que ella en realidad siente? No sé si me trato como hacer entender. O sea, ¿qué efectos trae el aprender tantos idiomas en tan una corta edad? Está bien, quizás uno ya es maduro, que ya sabe quizás diferenciar entre ciertas cosas y sabe conjugar momentos, pero una niña, ella tendría por ahí que 6 años. ¿Qué le espera a esa niña a nivel emocional o a nivel conductual para su futuro? Una interesante pregunta, Alejo. Esa chica de los chicos superdotados no es muy común. Son variaciones genéticas. Estamos hablando de un caso en 10 mil millones, perdón, en 10 mil millones, en 100 millones. Y es interesante porque a estos chicos se les coloca una responsabilidad y en la mayoría de los chicos que yo he conocido tres personas superdotadas, tres niños, y créeme que los papás no la pasan nada chévere porque el niño no se comporta como niño, sino que se comporta más o menos como adulto. Es decir, el niño no le llama la atención los juegos o las cosas que le llaman la atención a un niño de su edad, sino que por su grado de maduración cognitiva es mucho mayor, se comporta como un adulto. Pero la persona expresa los sentimientos tal y cual, como lo expresa un niño, pero de forma un poco más madura. De pronto no te hace una pataleta como te la hace un niño de 4 años normalmente, pero es cierto que estas personas tienden a tener un comportamiento rígido y casi que hasta obsesivo por las cosas, pero es relacionado con el tema de la maduración cognitiva y todos estos aprendizajes. Es, yo siempre he dicho que eh, quisiera que nunca en la vida de tener un hijo superdotado, sino un hijo normal, normofuncional en el medio que se divierta, que juegue fútbol, que pierda un examen, que después lo recupere, que vaya más o menos así en la vida. No quiero un niño así, superdotado al menos a nivel personal, porque no la pasa nada bien. Y el otro cuento es que pasó Cali, un caso que yo entendí en Valledupar, que entonces no le encontraba al niño una escuela para dotados. Entonces era complejo conseguir una escuela para dotados para el chico. Entonces, es un problema porque cuántas instituciones están preparadas para estos retos. Y además, el tema es, ¿para qué nos vamos a preparar como institución si la demanda no es mucha? Eso es un tema. Y muchos de estos chicos, los padres no son de clase alta para, digamos, pagar ciertas cosas. Entonces, necesitan el apoyo gubernamental, el apoyo del gobierno para muchos de estos procesos y desarrollar este tema. Pero si me preguntan a mí, yo no envidio el tema de hablar 7 idiomas ni nada de esas cosas porque para mí lo que es el tema de la humanidad del ser humano es vivir, socializar, equivocarte, seguir, pararte, jugar fútbol, estudiar, perder un examen, luego recuperarlo, angustiarme, llorar, reírme. Eso es lo bonito de los seres humanos. El ser humano puede sentir todas las emociones. Y yo he conocido psicólogos que le dicen a los, a los pacientes, no llores, no te rías así, que eso está fuera del campo de lo que es la psicología, ¿sí? O sea, llora, ríete, enójate, pero ten en cuenta de que cuando tengas esas emociones negativas de estar frustrado o estar enojado, ten en cuenta de que cuando le hables no dañas a la otra persona. Es, no la pasa nada bien un chico que es súper dotado. ¿Sí? Sí, Eh, gracias. Gracias a ti. Entonces, estamos hablando de el tema de la actividad simbólica del lenguaje. Ya habíamos dicho que es simbólico porque representa algo, ¿verdad? En la clase pasada. Entonces lo habían manifestado bien. Entonces, el lenguaje tiene unas funciones que es la comunicación, ¿verdad? Nos comunica algo
nos informa algo, esa información nos lleva a un conocimiento de algo y que sugiere un intercambio de respuestas entre el emisor y el receptor. Mira qué interesante este tema de estos componentes del lenguaje, de la comunicación y la información, porque voy a colocar un ejemplo que está pasando mucho hoy en este siglo XXI a propósito del tema de la pandemia del COVID-19. Entonces, Heiner le dice a Alejandro, Alejandro, Mónica está... bueno, Alejandro le pregunta, ¿cómo está Mónica? No, te cuento que Mónica está un poco apartada porque ella ha tenido problemas de salud, tiene una gripa fuerte. Listo, entonces Alejandro le comunica a Sebastián que Mónica tiene una gripa fuerte que está un poco alejada, ¿verdad? Entonces viene, viene Sebastián, le comunica a Alejandra eh, y le dice perdón, Sebastián le comunicó a Alejandra bien. Entonces Alejandra viene y le comunica a Ana Paulina y le dice a Alejandra a Ana Paulina, imagínate que Mónica está mal, está delicada, tiene una gripa. Ana Paulina le comunica a Angie y dice, Mónica tiene el COVID-19, está gravísima. Y Angie le comunica a Carolina y le dice, ella tiene el COVID-19, yo creo que ella se va a morir. ¿Sí? Y Carolina le comenta a Yana, yo digo, ella tiene el COVID-19, yo creo que esta no sale. Y así le comunica a Edwin y demás. ¿Sí? Ese es el tema de lo que es el lenguaje, ¿no? ¿Sí? Que tiene la función de comunicarnos, y aquí voy a hacer un apartado de Jacques Lacan. Jacques Lacan no estudió tanto el lenguaje como lo estudió Fernández Saussure, o Vygotsky, o Luria, o Noam Chomsky, pero es interesante porque en uno de esos seminarios Lacan dice, bueno, ¿quién es Lacan? Lacan es un discípulo de Freud, de Sigmund Freud, quien retoma el psicoanálisis y mejora algunos procesos del psicoanálisis, que Freud los tenía un poco deficientes. Entonces, hay unos que son de escuela lacaniana, se le dice hoy en día. Entonces, este señor Jacques Lacan, que es psicoanalista, nos dice que el lenguaje tiene esa función, ¿no? Comunicarnos, pero también tiene la función, igual que el teléfono roto, de confundirnos. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque es que cuando usted recibe una información, ¿sí? Cuando usted es emisor o cuando usted es receptor, depende de donde se encuentre, ¿sí? El emisor es el que da el uso del lenguaje, el receptor es el que lo recibe. Entonces, cuando usted es receptor, usted debe codificar esa información, almacenarla, recibirla, tenerla. Luego esa información usted la va a decodificar para poder sacarla, para poder decirla. Y en la decodificación se pierden rastros puros del lenguaje, ¿sí? Y en esa decodificación es que comienzan a venir errores en el tema de lo que se quiere comunicar. Y ya sabemos que por esos errores de comunicación se ha generado la Primera, la Segunda Guerra Mundial y quizás estamos en la Tercera Guerra Mundial y no nos hemos dado cuenta. Pero ese tema de la comunicación nos sirve, ¿sí? Para llevar una información, pero a la vez nos confunde, ¿verdad? Entonces, imagínese también un león con lenguaje. ¿Cómo sería eso, no? Pero una cosa catastrófica para la humanidad. Muy bien. ¿Dudas, preguntas de esta partecita? Profe, Hola. entonces, ¿cuál es la diferencia de comunicación a informar, según lo que estaba en la diapositiva anterior? Eso. Comunicación, informar, bueno, el conocimiento, ¿Quién, intercambio de respuestas, pues. quién le responde al compañero? Comunicación e información. Pues yo pensaría que Hola. comunicación es la manera en cómo uno expresa algo que quiere comunicar, algo que quiere decir, algo que quiere expresar. En cambio, la información es la manera en cómo uno adquiere datos, conocimientos o simplemente por explorar acerca de algo.
Muy bien, señorita. El proceso, es muy cierto lo que ella dice, Alejo. Dentro de la comunicación, digamos que la información, informar, es una de las funciones de la comunicación. O sea, cuando a ti te comunican algo, te están informando algo. Está dentro de la comunicación como tal. Que eso te va a llevar, vuelvo y repito, al tema de un conocimiento, ¿verdad? Porque existe un intercambio de respuestas. Entonces, la comunicación está cargada de una información. Y esa información va a depender del emisor, pero más del receptor, de lo que se quiere comunicar. Usted quiere comunicar algo, pero la información que se transmitió, que tomó el receptor, fue de una forma diferente, entonces la transmite de forma diferente a la que usted expresó y vienen los problemas. Eso siempre pasa. Ok, profe, gracias. Y gracias, compañero. Muy bien, su sistema de lenguaje. Entonces, esto de forma general, quien quiera puede profundizar sobre estos conceptos. Recuerde que por una hora que da el docente, el estudiante debe estudiar por lo menos una o dos. Entonces, ya sabemos que ya lo habían dicho ustedes, que la fonología es el sistema de sonidos, ¿no? La fonología es lo que se conoce como el uso de la palabra misma, o sea, el signo, lo fonológico. Eso que es el famoso significante que nos permite comunicarnos. La morfología, que son las reglas para la formación de la palabra, ¿sí? Que una palabra que papá se escribe primero con la P, que lleva tilde, que mamá también primero la M. El léxico, que es el repertorio vocabulario, que ya hemos dicho que más o menos un adulto tiene entre 25.000 palabras, que debe conocer más o menos 50.000. Y que hayamos dicho que las mujeres tienen un repertorio eh, más grande que los hombres, y que las mujeres tienen un cociente verbal más alto que nosotros. Eso iba cambiando porque hay hombres que también tienen un cociente verbal alto, entonces en esta generación eso se está equilibrando. Y Profe, el tema es, hola, disculpe, eso no tendría que ver con los hemisferios cerebrales. claro que sí, pero está más relacionado con un proceso filogenético. Recuerden que las mamás, las mujeres, era que se quedaban con las crías mientras el hombre cazaba. Entonces, esto comenzó a que las mujeres desarrollaran esa función del tema comunicativo, de la expresión, y son más sensibles, son más comunicativas que nosotros los hombres. El hombre tiene más orientación, más habilidades en la orientación espacial, en la orientación de memoria, todo lo que es manipulativo, resolución de problemas, y la mujer tiene la tendencia al cociente verbal más alto. Sí, tanto así que mira qué interesante que un chisme, no vamos a hablar de algo que pasa mucho, un chisme, por ejemplo, alguien lo dejó la esposa, ¿verdad? Entonces yo comunico a mi esposa. Imagínate que a Sebastián se dejó con la compañera, tenía muchas dificultades, pero bueno, es mucho mejor así para los dos. Muchas bendiciones a los dos en el camino y ojalá les vaya muy bien. Entonces, eso lo dice más o menos un hombre, ¿no? Viene una mujer con la misma historia y le dice, manita, imagínate, te tengo el cuento del año. Imagínate que a Sebastián lo dejó la mujer, pero yo creo, porque yo vi los otros días que el vecino, no el vecino que está al frente, sino el que está diagonal, creo que estaba vacilando con ella, porque esa mujer es mala. Ese tema del lenguaje entre el hombre y la mujer es que el hombre comunica tácitamente lo que para él es necesario, y la mujer puede pronunciar hasta 20.000 palabras al día. O sea, una mujer te puede comunicar muchas cosas, te cuenta, te habla de una cosa, tú llegas a la casa cansado y ¿cómo te fue, mi amor? Me fue muy bien. ¿Qué tal con los compañeros? Bien, todo bien. Entonces ella comienza a contarte, no, imagínate que a mi compañera sacó un proyecto, pero el proyecto lo había perdido 2 veces. O sea, es diferente el tema del lenguaje y las mujeres, es un tema filogenético. No es que esté mal ni es que esté bien, simplemente así son las mujeres. Los hombres somos más callados, menos expresivos con relación a ese tema. El hombre tiende a comunicar muchas cosas cuando, por ejemplo, está intoxicado de oxitocina. Que la oxitocina es una hormona que es lo que hace que uno se sienta enamorado. Entonces ahí sí habla el hombre, manda poemas y llama muchas veces al día.
y muchas cosas. Pero en su esencia el hombre es mucho más, su repertorio es mucho menos que el de la mujer. Entonces, son diferencias, ¿no? Entonces, eso con relación al léxico, que se puede ir aumentando. ¿Cómo se aumenta el léxico? Viendo películas, pero no cualquier película, ojalá sean películas de contenido semántico bastante, leyendo también aumenta el léxico y rodeándose de personas que estudien de pronto como usted psicología u otra profesión, o que sean profesionales. No quiero decir que ahora no le va a hablar a los amigos que tiene del barrio, no estoy diciendo eso, estoy diciendo es que de esa manera se aumenta el léxico y ojalá que sea técnico. Entonces, ustedes de hoy tiene que comenzar a pensar que tiene que comportarse como psicólogo, como que está en este cuento, tiene que ser y parecer. Pero un psicólogo que tiene un lenguaje coprolálico, usted puede tener un lenguaje coprolálico de pronto en una recocha, pero imagínese usted todo el tiempo con lenguaje coprolálico. Lenguaje coprolálico es el lenguaje vulgar, eso lo vamos a ver también. Es un trastorno de lenguaje, el contenido. Es todo el tiempo vulgar, que dice malas palabras a todo el mundo, eso no está bien. Entonces, son cosas que debe comenzar a mejorar. Entonces, hay que ser y parecer, hay que ya meterse en este cuerpo de futuros psicólogos. Entonces, hay que ser y parecer. También con la forma de peinarse, con la forma de vestirse, hay que ser y parecer en este tema de la psicología, porque la psicología es un tema serio. Entonces, hay que meterse en este cuento de la psicología. Entonces, eso es muy, muy interesante. Muy bien. La sintaxis, que son las reglas para agrupar las palabras en secuencias gramaticales aceptables. La semántica, que son las convenciones para derivar significados de palabras y oraciones. Recuerden que la semántica es el conocimiento que tiene un ser humano acerca de un área específica o el conocimiento que se tiene de forma general del mundo. Por ejemplo, la psicología es semántica, porque no todo el mundo la sabe. Si usted es mecánico, ese es un conocimiento semántico. Si usted es abogado, es un conocimiento semántico en las leyes y robar. Perdón, no quise decir robar, dije en ayudar. Por ejemplo, son cosas, si usted es político, tiene un conocimiento en el tema del político, ¿verdad? De todo el tema de, de los medios sociales, ¿verdad? La manipulación, perdón, dije fue la comunicación. Entonces, son estas cosas de tema de semántica que teniendo cada rama y cada persona se va desarrollando. Entonces, más o menos esto fue lo que quiso decir Albert Einstein del tema de que todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos lo mismo. Él se refería, o no sé si se refería, pero es eso, es la semántica. O sea, todos somos ignorantes, pero no ignoramos lo mismo por el tema de la semántica y las experiencias. Es que usted de pronto no sabe nadar y yo sí. Sí, por las experiencias, y de pronto usted es psicólogo y yo soy abogado, ¿verdad? Por la semántica y las experiencias. Entonces, eso es lo que es la semántica. Pero en la semántica hay un conocimiento general, por ejemplo, que es lo que evalúa uno cuando uno evalúa orientación y demás procesos. Por ejemplo, ¿quién es el nombre del presidente actual? ¿Quién es el nombre del presidente anterior? ¿Quién es el mejor futbolista del mundo? ¿Cuáles son los mejores equipos? ¿Cuáles son los mejores futbolistas del mundo? Ya mencioné que cuál es el papa de la religión católica, ¿verdad? ¿Cómo se llama el alcalde de tu ciudad? El gobernador de tu ciudad, que son conocimientos generales que todos debemos tener. Eso es lo que es la semántica. Está la pragmática, que es muy interesante la pragmática, que es muy parecida a la morfología, pero acá la diferencia es que la pragmática son las reglas para el uso social apropiado y la interpretación de la lengua en un contexto. Por ejemplo, la frase bueno, esto también es semántico, pero esto debe mejorar. O sea, los estudiantes de psicología, de proceso psicológico, están obligados a mejorar la semántica, y si mejora la semántica, mejora la pragmática. ¿Qué es la pragmática? Que uno debe pronunciar bien las palabras.
punto modo articulatorio y que uno debe expresarse de la forma correcta y en el orden que es. Por ejemplo, los norteamericanos, los británicos que vienen por acá, más que todos los observo mucho cuando voy a visitar a Guatapé, entonces te dicen beber agua. Entonces tú entiendes ya por el significante que ellos quieren agua, ¿verdad? Pero están machucando el español. Yo digo, ay Dios mío, ¿cómo estaría Gabriel García Márquez torciéndose en la tumba? Y entonces, ¿usted por qué no? ¿Usted por qué colombiano? ¿Usted por qué venezolano? ¿Usted por qué peruano? ¿Usted por qué chileno? ¿Usted por qué no machaca el inglés y ellos también machacan el español de nosotros? Entonces, a usted le da pena machacar el inglés. No, equivóquese en el inglés, pronúncielo mal, pero pronúncielo. Usted, ay, como es norteamericano, sí se le ve bonito el inglés, pero yo no lo veo nada de bonito. Yo sufro cuando ellos dicen esas cosas. Entonces, ahora, pasar, ir, ya sabe que no vamos a ir a cierta hora específica, pero entonces machuca en el inglés, ¿usted por qué no lo machuca, señor? ¿Usted cree que ellos hablan perfectamente el español? No, ellos lo machucan y así hasta que lo van aprendiendo. O quien le gusta el fútbol, quien ha visto las conferencias de Zidane, de los franceses, cómo Zidane tiene este problema pragmático, pero es normal porque es su segunda lengua. Es normal que usted tenga errores en inglés de todos los tipos porque no es su lengua natal. Grave sería que usted tuviera problemas con el castellano. Téngalo en cuenta para su vida. En el clase de inglés usted arriesgue, se hable y si el profesor dice algo, usted exprese esto que yo le estoy diciendo para que vea que el profesor queda pensando las dos veces. Muy bien, entonces, ejemplos de pragmática. Por ejemplo, nuestros campesinos, las personas que somos de pueblos, las personas que somos de veredas, tenemos algunos problemas en la pragmática, es decir, tenemos algunas palabras que decimos de una forma incorrecta y que como estamos en el cuento de estudio de alguna profesión, debemos mejorar la pragmática. Entonces uno dice, por ejemplo, en vez de decir haya, dice haiga. Entonces, en vez de decir fuego, dicen juego. ¿Qué más errores de pragmática encuentran a nivel coloquial ustedes? ¿Qué más errores de pragmática encontramos? Chicos, Profe, en pragmática también, no solo verbal, sino escritura. Parece, digamos, escribir hola sin H. ¿También se puede hacer así o solamente es verbal? ¿cómo, perdón? ¿La pragmática es verbal o también escrita? Ya que pues muchas personas escriben hola sin H, o bueno, tantas cosas que escriben. Ah, sí, muy cierto. Pero estoy hablando del tema de lo más coloquial, ¿no? A nivel pragmático. ¿Cuáles son los errores que uno encuentra? Profe, por ejemplo, enchufe, enchufle. Dicen enchufle y es enchufe. Muy bien, ¿qué más? ¿Otros errores pragmáticos? Profe, yo he escuchado que dicen usted en vez de usted. Muy bien. Entonces, ojo con esto. Cuando uno va a hacer una corrección pragmática, debe hacer la corrección con mucho amor, porque las personas tienden a tocarse, a lastimarse, a sentirse, porque enseguida piensan que usted lo está menospreciando o que usted se cree superior a ellos. Entonces, hay que ser muy amoroso para corregir este tema de la pragmática. ¿Qué más errores pragmáticos encontramos? Profe, buenos días. O por ejemplo, cuando una persona dice, me acabé de despertar, y es despertar. Ajá. O cuando dicen fuiste, en lugar de decir fuiste. Ajá. Profe, yo también lo he evidenciado mucho, pues, es en los niños, cuando apenas están comenzando a hablar, o Sí. dependiendo de la cultura donde uno esté. Digamos, si uno está en el Chocó o están en cualquier zona donde de pronto no tienen un lenguaje muy claro, pues evidencia mucho ese tipo de cosas. Por ejemplo, Por ejemplo, en el Chocó, pues sí machacan mucho las palabras. Dicen, por ejemplo, por joder, dicen joder. O sea, las palabras no son ajá, completas. muy bien. ¿Qué más? Profe, cuando dicen, ¿Cómo? cuando dicen fugo,
en vez de decir jugo. Me pasa mucho con una tía. Ajá, Cuando ese llego a la no, casa me dice, mija, saque el fugo. Y yo, tía, jugo. Por eso el fugo. Y yo, bueno. sí. ¿Ves? Mira, Profe, mira que, hola Alejo. quizás, quizás como para aclarar, pensando el término de, bueno, el ejemplo que dije sobre hola, eso sería más que todo como morfológico, ¿cierto? Cómo generar bien la Ajá, escritura. sí, porque ese escrito es morfológico, sí señor. Es Ok, morfológico porque el pragmático es más del uso del lenguaje social. Muy bien. ok. Entonces, miren que, entonces ustedes que están en esta formación de psicología están llamados obligatoriamente, o cualquier otra persona profesional, están llamados a mejorar la semántica y por ende mejorar la pragmática y a mejorar la morfología. Entonces, la morfología se mejora mucho con el tema de la lectura, leer, leer, leer y el hábito de escritura. Entonces, los trabajos escritos que coloca uno como docente son una oportunidad para que el estudiante estimule su morfología, toda su pragmática y su semántica. Es decir, un estudiante deja que el otro compañero haga todo el trabajo solo, se está haciendo un daño a sí mismo, porque después cuando ya se gradúe va a ser mucho más difícil adquirir estos hábitos. O sea, cada cosa tiene su fundamento. Más que la nota misma es mejorar la pragmática, la morfología, la semántica, es para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Y el tema de la pragmática está muy relacionado con la conciencia metalingüística y es lo que mencionaba el compañero ahorita del tema de los niños que cuando están comenzando tienen problemas, por ejemplo, para diferenciar eh, ciertas vocales, ciertas consonantes, confunde B con P, y que si el niño tiene ese problema y es mayor de 6 años, ya es un problema de dislexia o un problema de la lectura. Pero esa conciencia metalingüística es la que le cuesta, por ejemplo, a la tía que dice fugo por jugo, ¿verdad? O claro que no, es una afirmación o una negación, o claro que sí, o sea, es claro o es no. Entonces, son cosas para mejorar, todos tenemos cosas que mejorar, entonces eso es la conciencia metalingüística y esto es lo que uno debe rehabilitar en los chicos que tienen problemas de la adquisición de cierta palabra, que él comprenda dónde va el punto y modo articulatorio de la letra R o R. Es muy hermoso este tema de la rehabilitación. No puede ser igual. Por ejemplo, el chico que confunde B y P o B y D, que es muy común, B y D más que B y P. Entonces la profesora viene y le hace una plana, ¿verdad? Sí, entonces le coloca una plana acá con la letra B y al lado le pone la D. Entonces el chico escriba D y B, escriba D y B, D y B, D y B, D y B. Y esa no es la solución y la profesora tampoco tiene por qué estar haciendo esto, porque ella no sabe, no tiene por qué saber de este tema. El tema de ella es la educación. Entonces, ¿qué se debe rehabilitar aquí? La conciencia metalingüística, sí que las palabras son bilabiales, pero entonces toca tener en cuenta el tema de la orientación espacial, que uno es a la derecha, que otro es a la izquierda. Entonces hay que enseñarle al chico entonces el tema corporal, izquierda, derecho, arriba, abajo, ¿sí? La figura geométrica, cuadrado, rectángulo, para comenzar entonces sí después trabajarle el tema de la B y la D. Pero ese tema de la plana, eso no funciona. Entonces por eso el chico no mejora. Ese es el tema. Muy bien. Entonces, para ya terminar con este tema del lenguaje, Profe, vamos, hola. sí, qué pena. Usted mencionó un trastorno según la dislexia, pero no es muy apresurado a los 6 años diagnosticar ese trastorno, ya que posiblemente el niño de 6 años apenas está como en el término de primero, segunda grado de edad, digo, de curso, inclusive hasta niños de quinto año no saben diferenciar las palabras. ¿Eso no es muy anticipado de hablar de dislexia? De un niño de 6 años, no. Un Profe, niño, niño em, de 5, un niño de 5 años sí, pero de 6 años no. Tiene que tener 6 años, ¿no? Hola. profe, yo leí por ahí acerca de problemas que tienen los niños en cuanto al aprendizaje. Hay un Ajá. autor que se me escapa el nombre,
que habla sobre que a veces el niño no tiene esa dificultad, a veces cuando uno lo remite a todos los, a las EPS, cuando le hacen exámenes y todo, al psicólogo y todo lo demás, a veces se encuentra que el niño está bien, pero tiene problemas de aprendizaje. Entonces él dice que en caso dado de que los niños se le hagan exámenes y esté bien, entonces ya el problema debe ser en la escuela, la forma en cómo la escuela le ayuda en su formación. Eso que dice es muy interesante porque aquí hay un problema grande y es que de los 4 a los 5 años se está dando el proceso de la mielogénesis en el tema del paso de un hemisferio a otro. Es decir, a los 5 o 4 años se comienza a dar el proceso de mielogénesis, es decir, que se mieliniza todo lo que es el cuerpo calloso, que es una comisura, la comisura más grande, diría yo, que tiene el cerebro, y es la que permite el paso de información del hemisferio cerebral izquierdo al derecho. Entonces, un chico de 5 años debe estar, y de 4 años debe estar aprendiendo a través del juego. Este es un problema que pasa en las escuelas y es que quieren meterle a la fuerza la suma a los niños, que se aprendan la resta, y el niño es para que esté aprendiendo jugando. Así se debe enseñar a los chicos. ¿Sí? Entonces, Alejo dice algo interesante. Un niño de 6 años es muy apresurado, pero ya hay rasgos de alteraciones con relación a la lectura y el tema de la escritura y el cálculo, que son los tres trastornos del aprendizaje, que ahora se llaman así: trastorno de lectura, de escritura y de el cálculo. Pero lo que es claro que un niño de 7 años no debe tener dificultades con estos procesos. Ahora, ¿quién está evaluando a los niños? Un psicólogo no puede evaluar el tema del componente del aprendizaje. Debe ser un neuropsicólogo quien evalúe todo este tema, porque el neuropsicólogo es el que está capacitado para evaluar todos estos temas. Ya el neuropsicólogo determina si le aplica la ENI, le aplica la Banfi y demás pruebas de inteligencia para mirar cómo están estos procesos. Eso es un tema serio que sugiere varios días de evaluación, ¿sí? O sea, 1 hora con el niño hoy, otra hora con el niño mañana, o 1 hora y media con el niño hoy, y así 3 días para evaluar todo para ver qué está pasando. Porque los niños, más allá de todo, un niño de 7 años debe tener una media, debe tener un promedio de aprendizaje si está escolarizado. Muy bien, entonces, para concluir el tema del lenguaje, este tema del lenguaje, tenemos las definiciones que nos sugiere Frías, que ya ustedes las hayan mencionado. Y dice Luria que por lenguaje entendemos un sistema de códigos con cuya ayuda se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relación entre los mismos. Watson dice algo más literal, mucho más básico, dice que el lenguaje es un hábito manipulatorio. Noam Chomsky, que me gusta mucho, dice que el lenguaje es un conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de las cuales posee una extensión finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos, ¿verdad? Beck Paivio dice que el lenguaje es un sistema de comunicación biológico especializado de transmisión en la transmisión significativa e intraindividualmente a través de los signos lingüísticos. Bonchard dice que el lenguaje es la instancia o facultad que se invoca para explicar que todos los hombres hablan entre sí. Este es más básico. Pero dice que se habla de lenguaje siempre que haya una pluralidad de signos de la misma naturaleza, cuya función primaria es la comunicación entre organismos. Plural, es decir, que se maneja a nivel de muchas personas, muchos individuos. El diccionario de la Real Academia de Lengua Española en el 84 dice que el lenguaje es el conjunto de sonidos articulados que el hombre manifiesta lo que piensa. Es un conjunto de señales que dan a entender una cosa. Santa Cruz dice que el lenguaje es un subconjunto de procesos en el conjunto de procedimientos disponibles para algunos organismos, por ejemplo, los humanos en su intento de adaptación al entorno social. Entonces, vamos a dejar aquí y continuamos la próxima clase. Me recuerdan que quedamos por aquí en las funciones del lenguaje. Y continuamos ya con las otras diapositivas que ya tienen en su poder. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas bendiciones. Gracias a ustedes por la participación. Gracias, profe, que esté muy bien. Profe, qué pena. Yo tengo una pregunta antes de culminar.
Tranquilo. Con referente al trabajo que es el primer trabajo, el 20% sobre el lenguaje. Bueno, mirando los protocolos, no hay una fecha límite para cuándo sería la entrega de dicho trabajo. Pues sí, claro que sí, Alejo, ahí están los nombres y en la concertación también están los nombres de la fecha. Sí, no me Es el- detallaron es el- eso. pero es el 21, Alejo, el 21. El 21, ok. Sí, ya usted sabe que puede entregar el trabajo durante todo el semestre, pero lo ideal es que no lo acumule porque deben sustentar en algún momento de la clase, ¿verdad? Ok, profe. Y así no se entregue el trabajo para esa fecha, el estudiante debe de responder cuando se le pregunte del trabajo. Ok. Bueno, muchas bendiciones a todos, Dios los guarde, multipliquen la paciencia, el amor en estos días. Profe, gracias. Gracias a ustedes. Profe, muchas gracias. Feliz día. Gracias, hasta luego. Feliz día para ustedes. Amén.